Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con la doctora Cindy Jiménez, oncólogo clínico. Vamos a estar conversando sobre las opciones de tratamiento para enfermedades oncológicas. Buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos hoy en Cátedra Médica. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre un placer estar en este lugar, compartir conocimientos y educar a su tan honrada y prestigiosa población de escuchas. Gracias de verdad, doctora, por un día como hoy, pues estar con nosotros. Y siempre es necesario que al hablar de cáncer, las personas, como si nunca hayan escuchado hablar de cáncer, pues hacer una introducción en términos de esta enfermedad que hasta hace poco era la segunda razón, la segunda causa de muerte en todo el planeta. Parece que las cosas han ido mejorando o se han empeorado con otras enfermedades. No sé cuál de las dos nos conviene más. Yo soy muy optimista, me Sí. gusta pensar que hemos ido mejorando. Sí, yo Sí. pienso que es más conveniente pensarlo así. Creo ¿Qué es que el sí. cáncer, doctora? El cáncer no es más que la proliferación o desarrollo de células malignas de cualquier tejido de manera descontrolada. Si crecen las células de manera descontrolada, eso es cáncer. Ya. Cuando se da el diagnóstico de cáncer, entonces lo que suponemos es que esas células ya el cuerpo ha fallado en controlarla porque según pues conocemos constantemente existe el peligro de que se produzca este crecimiento de células malignas. Así es, el principal factor de riesgo para desarrollar cualquier tumor maligno es estar vivo. Estar vivo. Así es. Sí. Y sí, cuando se hace el diagnóstico de cáncer es porque evidentemente el sistema ha fallado en ese control, en evitar que esas células se desarrollen, proliferen y progresen, hagan metástasis en el caso de que estemos hablando de un contexto metastásico. Ya. Entonces, doctora, ¿existen investigaciones que puedan darnos una idea de hasta qué punto nuestro cuerpo controla el crecimiento de células y que no permita que se desarrolle el cáncer? ¿Existe alguna información de eso? Sí, por supuesto. Vamos a ver. De hecho, nosotros cuando estamos en formación, para todas las especialidades oncológicas es necesario hablar de los hallmark del cáncer, que es como el panorama del cáncer y de qué manera se puede explicar ese crecimiento y ese descontrol a nivel celular. Ya de manera más avanzada, estudios más especializados nos han permitido hacer un mapeo y podemos hablar de genes, protooncogenes, que son aquellos que tienen propensión a desarrollar cáncer, a favor del cáncer, así es, y aquellos genes protectores. Y hablamos también de vías de señalización que cuando hay fallo de un gen y quizás con un tratamiento efectivo logramos controlar ese gen defectuoso, desarrolla el tumor una vía de escape a través de una vía de señalización. Incluso esas vías de señalización, muchas han sido identificadas para ciertos tipos de tumores. O sea que el cuerpo humano se encarga permanentemente en esa lucha. Muchas veces decimos que tenemos en nuestro cuerpo un ejército, ¿verdad? Un ejército que lo identificamos sobre todo con las infecciones tanto virales como las infecciones bacterianas, pero también existe un ejército que lucha contra el cáncer de manera permanente. Así es, y sin ánimos de exponer mis creencias religiosas, yo creo que es inevitable pensar que el cuerpo humano es una maquinaria perfectamente ideada, que quizás con el tiempo ha desarrollado o ha tenido problemas definitivamente, pero en su diseño fue creado para combatir infecciones, virus, bacterias y el desarrollo anormal de células como es el cáncer. ¿Qué ocurre en el cáncer? Que es de las explicaciones más simples que le podemos dar a los pacientes. Bueno, que hay un fallo incluso en el sistema inmune, porque en el desarrollo de terapéuticas lo que se busca es potenciar el sistema inmune para combatir esas células malignas. Sí. Y en el cáncer hay un fallo en el sistema inmune y de ahí que se trate de desarrollar terapias tratando de potencializar, mejorar, como lo digo, el sistema inmune. Doctora, sin duda se ha avanzado mucho en tema de cáncer, de tratamiento a pacientes y demás, pero
para muchas personas aún el diagnóstico de cáncer sigue representando una sentencia de muerte. La gente se asusta muchísimo. Entonces, en este punto me gustaría que pudiéramos orientar a aquellas familias en las cuales han tenido algún familiar de primera línea que haya fallecido por una enfermedad oncológica, respecto a qué tipo de seguimiento deben darse, a cuál debe ser el cuidado que deben tener para poder, en caso de o prevenir, reducir el riesgo o identificar a tiempo la enfermedad. Sí, el cáncer es una enfermedad multifactorial. Tiene tanto participación genética, genómica y también ambiental. Uh-huh. El hecho de que el cáncer sea un problema genético lo llevamos con nosotros, entonces. Exactamente. Uh-huh. No necesariamente eso implica que va a ser hereditario, okay, porque son conceptos muy diferentes. Y se parecen, la gente lo confunde. Así es, y se parece. La gente suele confundir eso. Entonces, hay tumores que las investigaciones, los estudios nos han permitido identificar y relacionarlos con un probable patrón hereditario. Okay. Condiciones familiares que pasan de una generación a otra, y en esas condiciones, pues, podemos ver el desarrollo con mayor frecuencia de cáncer. En el caso del cáncer de mama, que es el ejemplo que más me gusta usar porque es de lo que más se escucha, podemos tener alteraciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Esas alteraciones pueden ser esporádicas, es decir, pueden desarrollarse en mi persona y no necesariamente yo pasarlas a mi descendencia, Pero también podría desarrollarse un tumor de mama, un cáncer de mama, y yo observar que mi abuela tuvo, mi madre tuvo, una tía tuvo, y eso sí me hace pensar en un probable patrón hereditario. Okay. Las recomendaciones están bien claras y establecidas. Cuando se detecta una alteración genética en un gen de predisposición familiar, porque así es que se llama, hay recomendaciones específicas para los integrantes de primer grado en esa familia. Las imágenes o las herramientas de detección temprana, de screening o despistaje inician más temprano en comparación con la población en general, porque esa persona tiene un mayor riesgo de desarrollar algún tipo de tumor. Ya. Una cosa, doctora, en términos general, si usted tuviera en este momento como oncóloga que es y tuviera la posibilidad desde el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana de diseñar, ¿verdad?, o implementar una política a escala nacional frente al cáncer, ¿cuáles serían, digamos, los pilares de esa estrategia, siendo una enfermedad que diezma tanto a nuestra población? Sí, yo lo primero que haría es formar un consejo o un conjunto de personas de diferentes especialidades, es decir, un conjunto multidisciplinario, porque el cáncer, bueno, el oncólogo clínico, el cirujano oncólogo, el radioterapeuta, el médico paliativista, el psicooncólogo, el nutricionista, claro que sí, el epidemiólogo también. Eso sería lo primero que haría. ¿Por qué? Porque el cáncer no puede ser visto desde la visión del oncólogo clínico simplemente, pero tampoco desde el cirujano oncólogo. Tiene que ser en conjunto para poder conseguir estrategias efectivas. Lo otro sería tratar de desarrollar ensayos clínicos en el país. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos, además de que te permite incluir pacientes y probar una molécula que se esté desarrollando para un tipo de tumor X, también te permite impulsar y motivar a la industria farmacéutica a invertir y a traer sus productos al país. Tenemos muchas moléculas con buenos resultados a nivel internacional, donde muchos pacientes se están beneficiando, pero lamentablemente nuestra población no se puede beneficiar porque no están en el país. Entonces yo creo que esas serían de las principales estrategias. Y luego de conseguir la introducción de estas moléculas, garantizar la adherencia al paciente, porque no hacemos nada teniendo moléculas innovadoras y que el paciente solamente reciba una caja o una dosis y no pueda hacer permanente su recepción de medicación. Doctora Cindy Jiménez, oncóloga, hoy hablándonos acá en Cátedra Médica sobre las opciones terapéuticas que disponemos para el enfermo con cáncer. Usted mencionaba algo que a mí me hace mucho sentido y es lo que tiene que ver con la
el fortalecimiento del sistema inmunológico, la inmunoterapia, algunos le llaman, en fin. ¿Cómo andamos en la República Dominicana con la tendencia que se tiene? Por ejemplo, uno verifica hospitales de talla internacional como el Sloan Kettering de New York o el Anderson del oeste en Estados Unidos, y usted encuentra que hay una tendencia cada vez mayor a la inmunoterapia. ¿Cómo andamos acá? Bueno, gracias a Dios, en comparación con países de la región, nosotros tenemos un lugar privilegiado. Sí. Sí, nosotros contamos con varias moléculas de inmunoterapia y la cuestión es con el paciente lo del acceso, que es lo más complicado. Pero sí contamos, en el país están tanto drogas anti-PDL1 como anti-PD1. De hecho, ustedes comentaban una hace un momento, Durvalumab, Imfinzi, que era la que estaba con el lote de falsificación. Incluso esa molécula está en el país. Y en comparación con estos lugares como el MD Anderson y otros hospitales, lo que nos diferencia de ellos, además de la cantidad de pacientes que se benefician con la molécula, es en el manejo de las toxicidades. Estamos a años luz de ellos. Yo que tuve la oportunidad de estar en el MD Anderson en mi año de formación en la sucursal o en la sede que está en Madrid, es impresionante ver la cantidad de pacientes que ellos manejan con este tipo de terapias inmunes y la destreza que tienen manejando las toxicidades de esa terapia inmune. Yo creo que una vez que logremos introducirla en donde muchos pacientes se puedan beneficiar de manera permanente, vamos a desarrollar esas destrezas y esas habilidades. ¿Cómo se hacen esos controles, doctora, de la toxicidad? Porque es importante que la gente un poco entienda este tema. Los medicamentos tienen una finalidad, buscan algo, pero en el camino dejan efectos. Entonces, ¿cómo se logra esto? Sí, eso es muy importante aclarárselo al paciente, que todo medicamento, por más simple que lo veamos, puede presentar efectos secundarios. Yeah. Y sobre todo medicamentos de este tipo que lo que busca es fortalecer o potenciar el sistema inmune para que ataque el tumor. Y la manera de nosotros detectar algún tipo de efecto secundario o toxicidad inmunomediada, que es el término correcto, es con los seguimientos en consulta, que en un principio se hacen de manera cada 2 semanas, luego se hacen de manera mensual y dependiendo de la respuesta se puede espaciar a cada 2 meses, cada 3 meses. Y en cada consulta hay preguntas claves que dependiendo del medicamento y del tumor se le realizan al paciente y hay pruebas específicas para tratar de detectar esa toxicidad inmunomediada. Antes de seguir avanzando, doctora, con el tema de las opciones de tratamiento que tiene un paciente frente a un diagnóstico de una enfermedad oncológica, la semana pasada yo veía unas estadísticas suministradas por el INCART, que hablaba de que el 70% de las pacientes que llegan con un diagnóstico de cáncer de mama, pues llegan de manera tardía. ¿Qué está viendo usted en consulta con relación a este tipo de cáncer de manera específica? Sí, esa es la realidad. Lamentablemente estamos viendo en consulta mujeres en estadios avanzados de la enfermedad con mayor frecuencia y mujeres más jóvenes. Más jóvenes. Sí, más jóvenes con estadios avanzados. Sí. Es tanto así que, por ejemplo, en el caso nuestro, que vemos los pacientes ya con metástasis a nivel del sistema nervioso central. Eso es, recientemente el caso, operé una chica de 31 años con cáncer de mama que debutó con una crisis epiléptica. O sea, que la manera de diagnosticar el problema fue con una metástasis, o sea, ya un caso desbordado. Antes de ayer operé el caso de una señora joven, 43 años, también con metástasis al sistema nervioso. O sea que desafortunadamente esa medicina preventiva, esa atención primaria en la comunidad nos estamos perdiendo. Diluyendo. Nos estamos perdiendo de identificar estos problemas tempranamente. Doctora, para entrar en el tema en lleno, me gustaría, antes de saber lo siguiente. El sistema inmunológico, doctora, ¿cómo nosotros, desde la perspectiva de la evidencia, podemos fortalecerlo? ¿Cuáles son? Mucha gente dice, mira, ¿hay algún medicamento? ¿Cuáles son las prácticas que han demostrado que
podemos tener un sistema inmunológico robusto que haga frente a cualquier problema de salud, incluyendo el caso del cáncer. Sí, yo me sonrío porque esa es una pregunta bastante frecuente entre los pacientes. Sí. Lo único que no la elaboran de esa manera, sino que ellos llegan con X o Y producto que promete fortalecer el sistema inmune y combatir el cáncer. Miren, con evidencia científica, nosotros sabemos que una correcta alimentación en los años de desarrollo, es decir, ese periodo desde el nacimiento hasta los 7 años de edad, juega un papel importante. El alejarnos de hábitos tóxicos, también hábitos tóxicos ¿de qué tipo? Bueno, alcohol, tabaco. Ahora bien, medicamentos como tal para fortalecer el sistema inmune, aunque existe una medicina basada en evidencia, también existe una medicina basada en experiencia, y eso es indiscutible. Y hay pacientes que se someten a esto, o consumo de este tipo de sustancias que dicen que se sienten mejor y que les fue bien gracias a ese tipo de suplementos, sí, porque sobre todo son suplementos. Eso no lo podemos discutir porque es la experiencia de cada quien. Claro. Pero medicina basada en la evidencia no nos ha demostrado hasta el momento que ese tipo o esos tipos de suplementos realmente tengan una repercusión positiva en el fortalecimiento del sistema inmune. La alimentación que consumimos habitualmente, doctora, ¿impacta en el deterioro del sistema inmunológico? Ustedes como oncólogos han podido medir, tienen acceso a informaciones que se han suministrado frente a lo que comemos y la relación con un sistema inmunológico competente o con alteración de esas respuestas? Sí, existen ensayos o estudios de casos control. ¿Qué es un caso control? Rápidamente, en la pirámide de la evidencia científica nosotros tenemos varios escalones. Sí. Y casos control es el escalón más bajo, el que tiene menos peso o es menos robusto en cuanto a evidencia científica. El escalón más alto lo ocupan los ensayos clínicos, aleatorizados, randomizados, doble, ciego o pueden ser no ciegos. Y sí hay estudios de casos control que establecen una cierta relación entre algún alimento en específico y digamos que no podemos hablar del desarrollo, sino que clasifica al paciente y dice, mira, este paciente que tenía o que tiene cáncer de colon en algún momento en su alimentación consumió muchos nitritos y nitratos o preservantes, salami. Pero no porque se evidencia eso, en ese caso control, podemos decir que lo que provocó el cáncer de colon en ese paciente fue el consumo. Sí. Esa es la cuestión con los estudios de caso control. Y sí, hay algunos estudios de casos control con el consumo de vitamina D, de zinc, de magnesio, de vitamina C, pero no tenemos la solidez ni lo robusto de poder hacer una recomendación de que si tú usas esto, vas a evitar que te pase esto. Ya, perfecto. Doctora, usted mencionaba en una de sus intervenciones anteriores el tema de los ensayos clínicos, sí, cuando planteaba de esas estrategias que deberíamos tomar en cuenta para poder avanzar en tema de cáncer. ¿Qué tanto influye el poder contar con ensayos clínicos en poder tener mejores opciones terapéuticas para los pacientes que son diagnosticados con una enfermedad oncológica? Mira, eso constituye un cambio por completo en el panorama del tratamiento oncológico. Sin ensayos clínicos no tenemos desarrollo ni introducción de moléculas que puedan combatir el cáncer. Y la diferencia, además del PIB, además de las inversiones entre un área y otra en un país, en el término de salud, los ensayos clínicos nos apartan y nos distinguen de ser un país desarrollado o en vías de desarrollo. Los países desarrollados cuentan con ensayos clínicos en donde, hablo y me limito al cáncer, en donde prueban una molécula, desarrollan una molécula, la prueban, ven si tiene eficiencia, eficacia para lo cual fue desarrollada, benefician a esa población de pacientes que fueron introducidos en ese ensayo clínico y luego permiten y le dan el acceso a los demás. Entonces es un cambio del cielo a la tierra. Sin ensayos clínicos no hay avance en el cáncer. Excelente. Doctora, usted sabe que hay personas que cuando le hablan de cáncer y le hablan de tratamiento para el cáncer, piensan únicamente en quimioterapias.
Entonces hoy queremos plantear todas esas posibilidades para que la gente sepa que hay otras opciones y entonces ir planteando en cuáles casos una opción es más conveniente que la otra. ¿Cuáles son esos diferentes tratamientos que puede optar el paciente oncológico? Sí, en el cáncer nosotros contamos con tratamientos multimodales o terapia multimodal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la combinación de varias opciones de tratamiento. Entonces, antes de entrar en describir cada una de esos integrantes de esa terapia multimodal, lo ideal sería hablar de qué es un tratamiento neoadyuvante y qué es un tratamiento adyuvante. Neoadyuvante es todo aquello que se hace previo a una cirugía. Okay. Y adyuvante es todo aquello que se hace después de una cirugía. Entonces vamos a tomar como ejemplo el cáncer de mama. Si el cáncer de mama fue diagnosticado en un estadio temprano, digamos 1 y 2, está la opción, dependiendo del perfil molecular de ese tumor, pero pensemos que es un perfil molecular de baja agresividad como los luminales, por ejemplo. Es un estadio 2 o estadio 1 de cáncer de mama luminal, receptores hormonales positivos. Esa paciente se podría someter a recibir de inicio cirugía con intención curativa. Okay. Sí. Y luego de la cirugía se valoraría qué tipo de terapia adyuvante continuaría, que podría ser hormonoterapia o, calculando el riesgo de recurrencia del tumor a través de una prueba genómica, podríamos hablar incluso de quimioterapia. Okay. Vamos a darle chance a la gente, doctora, ¿qué le parece? Sí, por supuesto. 809-682-9850 es la línea a nivel de la República Dominicana, 1833-380-0062. Sí, se cayó esa llamada. Doctora, entonces, vamos a ver, usted decía hace un momento de que si un paciente se identifica tempranamente, estadio 1, estadio 2, partiendo del hecho de que ¿cuántos estadios existen? 4. 4, ¿verdad? Entonces, si aparecen en esa primera etapa, 1 y 2 es etapa temprana. Sí, en la mayoría de los tumores así es. Exacto. Entonces, opciones de tratamiento en el cáncer de mama en esa etapa, ¿se puede de inicio decantarse por cirugía? Así es, dependiendo del perfil molecular. Sí. Porque si en vez de ser una paciente de receptores hormonales positivos, como lo comentaba, es una paciente con una sobreexpresión de una proteína que se llama HER2, que le confiere mayor agresividad, esa paciente se beneficia de un tratamiento neoadyuvante que podría ser quimioterapia en combinación con terapia dirigida para esa sobreexpresión de esa proteína y luego de finalizar los ciclos pertinentes, pasar a cirugía. Ya. Y luego de la cirugía, pues veríamos que continúa. Hay gente que entonces piensa que cuando se diagnostica cáncer, la primera opción de entrada es cirugía y no necesariamente No es así. necesariamente es así. Y qué bueno que usted hace esa acotación, porque es importante que los pacientes sepan de que una vez en su mano tienen el diagnóstico de una enfermedad oncológica, deben acudir a un oncólogo clínico. El oncólogo clínico lo va a orientar y le va a decir si se beneficia de recibir una terapia neoadyuvante o si se beneficia de recibir algún tipo de conducta quirúrgica, por ejemplo. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque estamos viendo, quizás con menor frecuencia, pero lo continuamos observando, de que pacientes, sobre todo en el interior del país, en las provincias, en lugares remotos, llegan operadas de una lesión en la mama, que generalmente le dicen quiste, llegan operadas de un quiste, que no era un quiste, sino un tumor maligno, y al operar ese quiste que no llevaba cirugía de inicio, le están quitando, le están privando a esa paciente de obtener un tratamiento con intención curativa. Ya. O sea que tomar esa medida, doctora, sin ver el caso de manera particular, porque cada paciente, entonces ese tratamiento se instaura atendiendo a las condiciones de ese paciente. Un traje a la medida, doctora, el tratamiento oncológico. ¿Perdón? Un traje a la medida. Sí, es un traje a la medida y eso es algo que decimos en la consulta. Yo siempre le digo a las pacientes, mire, aunque usted vea allá afuera una gran población de mujeres como usted con cáncer de mama, su cáncer de mama no es como el de ellas. Sí. Aunque sea cáncer de mama, no se comporta igual. Va a depender del tipo de tumor, del perfil molecular, del estatus, del estado en el que esté la paciente, porque podemos tener quizás
un tumor que cumple con cualquiera de las condiciones que ya yo comentaba en cuanto a perfil molecular y estadiaje, pero quizás tenemos una paciente que no está en condiciones de recibir, por ejemplo, quimioterapia. Entonces el tratamiento para esa paciente va a ser diferente, Claro. obligatoriamente. Así es. Entonces, doctora, ¿qué opciones nosotros tenemos en la República Dominicana para el manejo del cáncer? Gracias a Dios contamos con terapias multimodales, contamos tanto con cirugía, con intención curativa o no, contamos con radioterapia, contamos con inmunoterapia, contamos también con quimioterapia, contamos con un arsenal que no tenemos que envidiarle a otros países de la región, y contamos con terapias dirigidas. ¿Qué son las terapias dirigidas? Las terapias dirigidas son moléculas o sustancias que buscan bloquear, para que los que nos escuchen nos puedan entender mejor, buscan bloquear o un gen específico o una vía de señalización específica propia de ese tumor que la persona tiene. Terapia dirigida. Entonces, cuando se habla de braquiterapia, doctora, la gente, ¿qué debe entender por braquiterapia? Braquiterapia es una modalidad dentro de la radioterapia. Nosotros vamos a tener, de grosso modo, radioterapia que puede ser de haz externo, que utiliza un acelerador lineal, y es porque los haces de radiación emitidos están, digamos que alejados del cuerpo, vamos a decirlo así. Y la braquiterapia es la emisión de esos haces de radiación bien en contacto con el organismo. Sobre todo se utiliza en cáncer de cervix. Entonces se coloca en el tejido Así circundante, es, o sea, se lleva ¿qué son? Son moléculas radioactivas. Sí. Para que la gente lo entienda. La radioterapia, en su definición simple, es eso, es emisión de radiaciones que a través de la maquinaria utilizada va a permitir perfundir ese tejido, irradiar ese tejido enfermo, y las técnicas más avanzadas nos permite irradiar lo menos posible el tejido sano circundante. Exacto. Doctor, usted mencionaba que en el manejo del paciente oncológico debe trabajar un equipo multidisciplinario. Ahí mencionaba la intervención del paliativista. Entonces, nos gustaría que pudiera hablarnos de la diferencia que existe entre un tratamiento curativo, un tratamiento paliativo y un tratamiento de mantenimiento para ese paciente de enfermedad oncológica. Sí, el tratamiento curativo bastante lo define, lo que quiere decir, lo que implica es dar un tratamiento con objetivo de curación. El tratamiento paliativo, el problema con el término paliativo es que inmediatamente lo asociamos con que no hay ninguna esperanza. Cuando hablamos de que, o cuando el paciente escucha, mira, tú te beneficias de un tratamiento paliativo, ya, no hay más nada que hacer conmigo, estoy desahuciado, y no es así. Paliativista es porque lo que se busca es paliar los síntomas, obtener un control de los síntomas provocados por el tumor o por complicaciones asociadas al tumor, y brindarle al paciente calidad de vida. No hablamos de curación, es cierto, pero si nosotros nos ponemos a pensar cuántas personas no sufren de hipertensión arterial sistémica y con medicación viven largos años. Igual pasa con diabetes. Igual pasa con el cáncer. Buscamos con la medicina paliativa brindar un tratamiento que permita que el paciente viva con el control adecuado de los síntomas, calidad de vida, el tiempo que tenga que vivir. En el caso de las terapias de mantenimiento, es aquella terapia que se implementa y se continúa luego de haber brindado un tratamiento para el tumor primario con intención curativa o no. Entonces, esa terapia de mantenimiento te permite, en el caso de que la intención haya sido curativa, te permite disminuir el riesgo de recurrencia, es decir, el riesgo de que el tumor regrese. Y tiene un periodo límite de tiempo que, dependiendo de la molécula, va a variar. Y en el caso de que hayas brindado un tratamiento paliativo y te quedas con una terapia de mantenimiento, lo que buscas es potenciar ese resultado obtenido. Para hablar y dar terapia de mantenimiento hay que obtener, en primer lugar, un resultado favorable, tanto en términos paliativos como con la intención curativa. El paciente oncológico debe mantener una visita constante con su oncólogo una vez ya se determina que ese cáncer desapareció, que ya siguió ese tratamiento de mantenimiento, que no hay riesgo. ¿El paciente debe seguir en esa relación con su oncólogo? Totalmente. Yo cito mucho a una colega que le dice a los pacientes, este es un matrimonio hasta que la muerte nos separe. La muerte es suya o la muerte es mía.
Es así. El paciente oncológico, el oncólogo clínico nunca le da de alta. Lo que se va a espaciar es el tiempo de la visita. Sí. Quizás los primeros 2 años, cuando hablamos de un tratamiento con intención curativa, los primeros 2 años los vemos cada 3 meses si todo va bien. Y dentro de esas visitas siempre los vamos a ver con analíticas sanguíneas o con estudios de imágenes. Si todo sale bien, pasamos a 6 meses y luego de los primeros 5 años del diagnóstico inicial podemos ver si no hay evidencia de enfermedad, una cita o una consulta anual con estudios de imágenes y analítica, pero es un matrimonio que no se acaba. Ya. Doctora, cuando nosotros hablamos justamente de ese tiempo de sobrevida a 5 años, ¿qué de particular tiene ese número en el paciente que tiene cáncer, los 5 años? Los 5 años es porque la mayoría de los ensayos clínicos, los follow-up o los seguimientos, fueron realizados a 5 años y se realizan a 5 años. Ahí corta la gráfica de seguimiento del paciente y por eso es que nosotros damos seguimientos, hablamos de un corte de 5 años. Doctora, el tema de la alimentación del paciente con enfermedad oncológica, ¿qué relevancia tiene? Porque de hecho lo mencionaba también usted dentro de ese equipo multidisciplinario y el hecho de que un paciente se alimente adecuadamente es parte de ese tratamiento cuando está agotando el proceso, ya sea curativo, paliativo o de mantenimiento. Bien lo dices, porque eso es algo que también le explicamos a los pacientes en la consulta. Sobre todo a aquellos pacientes que están bajo un tratamiento de quimioterapia. La alimentación empieza a formar parte del tratamiento, porque como efecto de la quimioterapia se pierde el apetito, se le cambia el sabor a los alimentos, a lo que se ingiere y hay que obligarse a comer. La alimentación es fundamental, porque la alimentación te va a garantizar mantenerte en lo que nosotros llamamos un status performance ideal, un estado general ideal que te va a permitir combatir la enfermedad y te va a permitir tolerar el tratamiento y disminuir el riesgo de desarrollar efectos secundarios indeseables. El paciente que tiene el diagnóstico de cáncer, la anemia, ¿qué representa para ese paciente? Vemos con frecuencia el hecho que los pacientes o las personas en la República Dominicana tendentes a ser anémicos, pero con esta condición, doctora. Sí, bueno, la anemia en un paciente oncológico se puede deber a que la anemia es una enfermedad es un tipo de anemia de enfermedades crónicas, número 1. También se puede deber como efecto directo del tratamiento implementado y también puede ser como efecto directo del tumor, ya sea del tumor primario o de complicaciones asociadas como sangrado. Si el tumor sangra mucho, pues esa paciente o ese paciente va a tener anemia. En el caso de la anemia luego de que un tratamiento con intención curativa ha finalizado y no hay evidencia de tumor, la mayoría de los pacientes que fueron expuestos a quimioterapia y a radioterapia, dentro de su hemograma, que es esa analítica que nos permite medir los niveles sanguíneos y el conteo de células que forman parte de la sangre, siempre va a haber una tendencia a la disminución, tanto de los glóbulos blancos, que son las defensas, como de la hemoglobina, que es lo que nos habla de anemia. Y es algo que es esperado en aquellos pacientes que recibieron un tratamiento multimodal de quimioterapia y de radioterapia. Algunos van a mejorar con el tiempo y otros van a quedar siempre con una tendencia a la disminución. Ya. ¿Cuáles son esos cánceres, doctora, que producen per se anemia? Sobre todo aquellos tumores que el tumor primario puede hacer metástasis a hueso y puede infiltrar médula. Ese es uno. Y sin necesidad de hablar de metástasis o de invasión a otros órganos, hay tumores que obviamente son más propensos a provocar anemia, como los tumores de colon derecho. De hecho, hay una triada clínica para cuando hablan de anemia, dolor, pérdida, rectorragia, para hablar de cáncer de colon. Y cáncer de mama. ¿Rectorragia qué es? Salida de sangre a través del recto o del ano. Yeah. En cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de próstata son tumores que les gusta mucho cursar con anemia. Yeah. De ahí entonces, doctora, que se hace muy frecuente el tema de tener que transfundir a los pacientes oncológicos. El tema de transfundir constantemente habla de que quizás ese paciente está más complicado o es algo que es normal cuando un paciente está siendo tratado por una enfermedad oncológica. Generalmente el hecho de tener que transfundir a un paciente previo al inicio de un tratamiento
se asocia a que es una enfermedad avanzada, Ok. que es un tumor de mucho consumo, porque el tumor, una vez establecido, recordemos que quien lo va a alimentar es el mismo organismo. Ujú. Aunque el tumor es muy inteligente, yo digo, el cáncer es de las enfermedades más maquiavélicas e inteligentes que existen, va a desarrollar vasos sanguíneos para tratar de nutrirse. Todo lo que él hace necesita la maquinaria del organismo en donde se está desarrollando. Entonces, anemia antes de un tratamiento nos hace pensar en eso, en una enfermedad avanzada. Bueno, hoy estamos conversando con la doctora Cindy Jiménez, oncólogo clínico, y hablamos de esas opciones del tratamiento que están disponibles en nuestro país para los pacientes que han sido diagnosticados con algún tipo de enfermedad oncológica. Es momento de hacer una breve pausa, pero retornamos de inmediato con más aquí en Cátedra Médica. Cátedra Médica.